Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente al comentario de la porción semanal de la Torá, la porción en este caso, la porción de Shoftim, que significa jueces. Eh, una porción desde mi punto de vista que adquiere en estos días en que estamos, a causa de que ya estamos a un día, a 2 días de Rosh Hodesh Elul. Entonces, esto le da como un toque más especial o más profundo, o más especial diría yo en ese sentido, porque nos viene el último mes del año del calendario hebreo, y este mes es un mes considerado muy particular, un mes de llamado a la Teshuvá, al retorno, en que se toca el shofar todos los días normalmente. Entonces es un mes que anuncia también las grandes festividades de la Torá que son mencionadas, que son estos portales cósmicos de conexión con la luz superior, en que tenemos estos tiempos señalados en el calendario, en el giro del año, en que tenemos, como dije, unos portales abiertos que se nos abren desde el mundo superior para tener mayor conexión o para retornar a la conexión que debiéramos tener constantemente con el Creador, con la fuerza superior. Porque como hemos dicho en algunos comentarios, no es posible estar separados de Él, es simplemente una ilusión de nuestra conciencia, de nuestra conciencia que en un sentido, claro, ahí podríamos decir en términos humanos, se desconecta, o más bien nuestra conciencia crea algunas clipotes, es decir, algunas cortinas divisorias que nos separan eh, por acciones negativas nuestras, nos separan de esta conexión que constantemente tenemos con el infinito, con el Creador. Ya hemos dicho que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Eso es una verdad que no podemos desconocer nunca, y siempre llevarla muy, muy conscientes en nuestra vida. Porque eso, justamente desconocer esa verdad que acabo de decir, lo que aleja a muchas personas de tener o de reconectarse internamente, de volverse consciente internamente de esta conexión que tenemos constantemente con el mundo superior. Entonces, como el creador sabe que tenemos estos defectos como seres humanos, por las limitancias que tenemos de tener un cuerpo limitado, eh, que aunque está nuestra Neshama dentro de nosotros, que no tiene los límites que tiene el cuerpo físico. En ese sentido, el alma, la Neshama, que es ilimitada, está aprisionada en el cuerpo. Entonces el cuerpo nos pone en un estado de límite en el sistema de Malkuth, sistema terrestre, en donde no podemos tener, digamos, el acceso constante y limitado, y eso es porque tenemos trabajo que hacer, ¿no? Trabajo que hacer con nuestras propias vidas, con nuestras propias almas, nuestra alma ruach, nuestra alma emocional, de pensamiento en ese sentido, y también con nuestra alma, que maneja nuestro cuerpo, que sustenta la vida en nuestro cuerpo. Entonces, este mes nos es dado como un mes podríamos decir, de alerta, porque el toque de chofar, entre los toques que tiene uno que es terúa, que está relacionado con un toque de apresuramiento, de alerta. Nos está poniendo como sobre aviso que algo viene, algo especial viene. ¿Y qué es lo que viene? Vienen las festividades. Viene, viene Rosh Hashanah, que es considerado el momento en que fue creado el hombre en el mundo superior. Aunque aquí tenemos que decir muchas cosas, no estamos hablando de que el hombre, el hombre como tal ha sido creado, porque eso nos da en cuanto a tiempo, 5.000 y tantos años. Y sabemos que el hombre, el ser humano, tiene miles, millones de años sobre la tierra. Entonces estamos hablando aquí de una cosa más elevada que simplemente la creación del hombre. Estamos hablando de la bajada de cierto intelecto que nos hace ser los hombres que somos ahora. De eso hablamos. No hablamos de como raza humana. Hemos sido creados mucho antes. La Torah nos habla de los 7 reyes de Edom, nos habla de los tiempos de antaño. Bueno, y allí la Torah encierra muchísimos tiempos, o sea, muchos miles o millones de años,
Sabemos que por la arqueología actual, que no podemos desconocerla y nunca no hay ninguna razón para desconocer ese tipo de conocimiento, de sabiduría que ha sido dado a los hombres por el mismo Creador. Si la hemos encontrado, si la usamos y la estamos entendiendo, porque el Creador la creó primero. Pero no podemos traer a la existencia a nosotros nada que no haya sido hecho en el mundo superior. Entonces, todo viene desde el mundo superior, todo viene desde el Creador y todo nos es permitido y todo es para nuestro propio uso. Por lo tanto, cada cosa tiene su lugar en el proceso del conocimiento y nuestro trabajo como personas en nuestro retorno en la Teshuvá, lo que tiene que ver con el tikkun personal y tikkun olam, es decir, tikkun de todos los universos y todo nuestro universo, partiendo por el nuestro, que ya es bastante grande. Ya están los mundos, otros universos, otros mundos que sabemos con mucha claridad, y la Torá es quien más habla de estas cosas, de que hay otros mundos, que hay otros seres que también están en estados de evolución. Bueno, entonces este mes como digo, de Elul, que es el mes, corresponde al mes de Virgo eh, en el zodiaco, comienza ya en un par de días, como dije, jueves y viernes, tenemos Rosh Hodesh Elul. Y es un mes, como dije, para despertarnos. Es un mes en que nosotros normalmente no es que apartemos o tengamos que esperar este último día, porque ese es el peor error, ¿eh? El peor error es apartarse y decir, ah, llegó el UL, por lo tanto, ahora sí me conecto, ahora sí voy a empezar a mirarme, ahora sí voy a empezar a mirar cómo está mi intención, cómo está mi corazón, cómo está mi conciencia, para que no me pillen estos días de festividades, de apertura, de alta luz, porque una de las cosas, de las cosas, digamos, misteriosas que tienen estos días de festividades que vienen a contar del mes de Tishrei, son meses de alta luz, es decir, en que los portales que se abren nos exponen literalmente como una radiografía del mundo superior. Y el mundo superior siempre tiene ese estado o esa forma de misericordia de tratarnos a los seres humanos y tratar todas sus criaturas, ¿eh? Porque si no hubiera esta este detalle, digamos, del creador, de la fuerza superior, de tratarlos con amor, con cariño, no estaríamos acá, ¿eh? No estaríamos acá porque la naturaleza que tiene un equivalente gemátrico con la palabra Hatevá, que es naturaleza, la palabra Elohim, que traducida al español es Dios, es poderoso y que está relacionado con juicio. Naturaleza y Elohim ambos están relacionados con rigor, porque naturaleza está íntimamente relacionada con causa y efecto. Entonces, se hace una causa, alguien produce una causa, eso viene un efecto. Entonces, bueno, allí es donde está el código insertado, que lo he mencionado otras veces y vale bien que lo diga ahora otra vez. El código del Yuhei Bauhei, de estas cuatro letras, que mal se cree que son un nombre, aunque, bueno, desde un punto de vista sí es un nombre, pero no es el nombre del infinito, del creador, del que sostiene todo, el que mantiene todo en sí, incluidos estos nombres, incluidos todas estas cosas que he mencionado, estos seres, estas energías que he mencionado, todas están dentro de lo que conocemos como el infinito. Y el infinito no tiene nombre. No podemos nombrarlo de una. Lo único que sabemos que es el infinito es porque es la única palabra, por lo menos en el español. En hebreo decimos Ein Sof. ¿Qué significa lo infinito también? Eh, no tenemos una palabra más amigable, digamos, para nuestra conciencia limitada que decir simplemente el infinito. Entonces, en todo el sistema que ha creado el infinito y en el cual nos ha metido dentro también a nosotros, en el cual podemos existir, eh, este sistema está, digamos, por dos energías regido. Una es, como dije, por el DIM, que tiene que ver con causa y efecto, y en ese sentido la relación con naturaleza está muy íntima. Y lo otro es la inserción desde el inicio del código este, digamos que está en forma transversal a toda la creación, a toda la existencia, que es el Yud-Heh Vav-Heh. Y Yud-Heh Vav-Heh es en primer lugar,
un código que une los cuatro universos después de Adán Kadmon, une Axilud, Briah, Yetzirah y Asiah. Entonces provoca una unificación en estos universos de modo que fluya la energía desde los más altos hasta el más bajo en que estamos nosotros. Y por otro lado, este nombre siempre está asociado a la misericordia. De hecho, si ustedes cuando leen la Torá, leen el Tanaj o leen las Escrituras, van a ver que este nombre siempre está en pasajes donde se requiere misericordia, donde se requiere amor, bondad, gesed. Está asociado siempre con esa naturaleza. Digamos, es el punto que quiebra, que rompe, por así llamarlo, que crea el agujero en la inmisericordia que puede tener el dim del nombre Elohim, y también de lo que es la naturaleza. Es decir, puede romper, puede quebrar leyes de la naturaleza en defensa y en ayuda de las criaturas como nosotros y como todas las demás criaturas que hay en este universo. Entonces, este mes, como digo, es un mes importante, muy importante en este sentido, porque nos ayuda a meternos dentro de nosotros. Y aquí ya comienzo con la parashá que tenemos hoy día, pero antes de iniciarla quiero leer unos versículos para conectar aquí con esta introducción que he hecho. Parashá Shoftim, dije, capítulo 18 de Devarim, Deuteronomio, y voy a leer los versículos del 18 hasta el 20. Dice así: Deberás designar jueces y policías en todas tus ciudades que Hashem, tu Elohim, te da para tus tribus. Ellos administrarán con rectitud la justicia del pueblo. No perviertas la justicia, no hagas favoritismos, ni aceptes sobornos, pues el soborno enceguece los ojos de los sabios y distorsiona las palabras de justicia. Justicia, justicia perseguirás. Así vivirás y poseerás la tierra que Hashem tu Elohim te entrega. Muy bien, con esa lectura vamos a tener en mente y vamos a comentar algunas cosas. En realidad no quiero comentar la parashá desde el punto de vista tal como lo hemos leído. Vamos a hacer alusión a aquello en un nivel eh, que podríamos decir acercándonos con chispas de Kabbalah, con bastantes chispas, porque el nivel Payat, el nivel literal, es un nivel que tenemos muchos shiurim, muchas enseñanzas, mucha gente está enseñando, muchos maestros que se manejan muy bien, están enseñando y hay mucho en la red y eso creo yo que es una gran bendición para este tiempo. Nunca se había visto esto antes. Yo en mis años que tengo, y 55 ya, no había visto, por lo menos en mis años de joven, que hubiese una apertura, incluso cuando ya aparecieron las redes sociales y todas estas cosas a nivel de Internet, con tecnología y todo esto, no se veía la apertura que ha habido en los últimos años. Yo diría que, a ver, unos 20 años más o menos, unos 20 años, quizás un poquito más, esta apertura de comenzar a enseñar, a enseñar, a enseñar, conocer libros que estén disponibles, por ejemplo, como el Zohar, como el Sefer Yetzirah, que son los libros de Kabbalah, como escuchar a maestros de Kabbalah, maestros de Kabbalah de gran envergadura, escucharlos enseñar abiertamente para todo el que quiera escuchar. Esto nunca antes se había visto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es en parte lo que está escrito en los profetas, estamos viendo los talones del Mashiach, es decir, los sonidos de los pies, de las pisadas del Mashiach en ese sentido. Y que el Mashiach ya hemos explicado que desde mi punto de vista tenemos dos opciones, dos posibilidades de esto, que hay una era de conciencia interna con respecto al Mashiach, conciencia interna y externa también, porque nos abarca a todos los seres humanos, y esta estará marcada justamente por esto, por una apertura a la sabiduría, es decir, por una facilidad de acercamiento nuestro a niveles de conciencia que antes no teníamos acceso, a conectar con sabidurías, con entendimientos, es decir, Jogma, Binah, Da'at,
están en un apogeo, con una fuerza muy grande, iluminando, trayendo muchísima luz para que nuestra conciencia pueda percibir en qué tiempos estamos, por dónde vamos y dónde estamos. ¿Dónde estamos nosotros? Entonces, es como si la voz del Eterno estuviese, estoy aquí como haciendo un traslado al pasaje de Bereshit, de Génesis, cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y después se escondió en el huerto cuando escuchó la voz del Eterno. Entonces lo llama y dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Qué dice el hombre? Oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. Bueno, entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Estamos como escuchando una voz interna, que esa sería como lo inicial de lo que tiene que ver con Mashiach, una voz interna que nos busca. ¿Y cómo nos busca? Nos busca con luz, porque claro, si vemos una manifestación de cualquier naturaleza de la divinidad, siempre va a estar con mucha luz. Entonces la luz pone de manifiesto lo que está alrededor. Y claro, cuando la luz entra en nosotros, como digo, esta manifestación mesiánica interna de alumbramiento, de, de capacidad de entender, de ver más allá, de entender más allá de lo literal de las cosas, y comenzamos a observarnos internamente, entonces como la voz del Eterno que está diciendo, ¿dónde estás tú? Obsérvate dónde estás. O sea, yo me observe dónde estoy a nivel de mi conciencia, a nivel de mi ser interno, porque yo y usted no somos nuestro cuerpo, no somos el cuerpo físico que tenemos. Eso es algo que ya lo estamos machacando muchísimo en los últimos tiempos, de que podamos entender con mucha claridad que no somos este cuerpo físico, que este cuerpo físico simplemente es un avatar, digamos, un envase, una ropa, que, pero que está habitado por nuestro real ser, que eso es nuestra alma, nuestra Neshama, nuestra alma superior. Y entonces la pregunta, como digo, es también que podemos trasladar esta pregunta al tiempo, a estos días que estamos viviendo, que ya vamos a comenzar a vivir, y por eso está para allá, que tenemos la para allá Shoftim, que nos habla de poner jueces y policías en todas tus ciudades, que Hashem todo lo que te va a entregar. Entonces, aquí es donde yo quiero trasladar esto no solamente al aspecto físico, que esto, claro, es una orden y está bien, porque son mandamientos que buscan, todo mandamiento, todo precepto que el Eterno nos ha entregado, lo que busca es que nosotros, al guardarlos, con eso a, le quitamos fuerza al Satán sobre nosotros, al ángel de la muerte. Entonces, cuando nosotros entramos en ese proceso, ¿qué es lo que estamos haciendo? En cierto punto estamos ayudando a la fuerza superior para que la fuerza del mal, la fuerza del Satán, del ángel del mal que ataca desde dentro de nosotros, desde ocupar nuestras partes internas, nuestra mente, nuestra conciencia, y como dije alguna vez, meter allí como caballos de Troya, meter allí como, a ver, como soldados y tener un fuerte y de allí atacarnos y buscarnos y separarnos de nosotros mismos en primera instancia, separar nuestra alma superior de nuestras almas inferiores y provocarnos guerras internas en que la persona se vuelve mal genio, en que la persona se pone triste, se deprime, se angustia, se le va la fe, se le va la alegría. Es decir, la persona entra en un estado como podríamos decir, a ver, como si la persona hubiese comido un alimento, hubiese comido algún químico que le cambia su percepción, que llega a tener estados mentales alterados en sí. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Pues internamente hay energías negativas que les podemos llamar claramente demonios, shedim, que se meten en las mentes de las personas y empiezan a causar toda esta división, todo este sufrimiento interno en nosotros, las personas. Claro, y la persona que no se da cuenta de lo que está ocurriendo, que no tiene conocimiento, que no tiene, digamos, una instrucción de Torá, de los libros sagrados, piensa que alguien de fuera le está haciendo daño, piensa que no sé, que no hace las cosas bien, y la persona sufre, llega a estar en estados de sufrimiento muy fuertes, muy, muy fuertes.
cuando en realidad lo que está ocurriendo es que por su falta de conocimiento está dejando anidarse energías negativas, como ya dije, espíritus malignos de oscuridad, que causan todo ese estupor y alteran su estado de conciencia, y por tanto la persona entra en los estados de sufrimiento. Entonces, cuando la Torá nos viene, nosotros comenzamos a tomar estas enseñanzas y las comenzamos a entender con claridad en los niveles que tiene. Porque claro, si usted toma la Torá, a ver, ¿por qué voy a decir esto que voy a decir? Porque me da pena escuchar a algunas personas enseñando en las redes sociales abiertamente para todo el que quiera escuchar, obviamente, enseñando en contra de las escrituras, enseñando en contra del Dios de las escrituras, enseñando en contra de todo el mundo. Es decir, y la pregunta es, ¿qué es lo que ofrecen? ¿Qué es lo que ofrecen a cambio cuando buscan un montón de argumentos para derribar todo lo que está, todo lo que tenemos, lo que nos ha sido dado y decir que bueno, que son impostores, que son un montón de cosas negativas y que lo único que producen es esclavitud en el hombre? La pregunta es, ¿cuál es la propuesta que tienen? ¿Cuál es la propuesta que tienen mejor que esto? Y me doy cuenta, por un lado, que no citan los textos correctamente, que no citan porque no conocen realmente lo que están citando. Han escuchado, escucharon de uno, el otro escuchó del otro, y así, y citan un montón de cosas, y la gente cada vez más se alejan ellos, estos que entran en este estado, digamos, de guerra, de lucha en contra de lo que tenemos en las escrituras. Y no solamente se alejan ellos, alejan a quienes los escuchan, sobre todo aquellos que desconocen completamente lo que está escrito en ellas. Entonces hay cuatro niveles que son los niveles, digamos, hay un quinto nivel también de entendimiento, pero es un nivel sumamente elevado. Pero en los cuatro niveles, el primero que tenemos es el nivel Pashat, que es el nivel literal en que leemos las escrituras. Y en ese nivel es donde ocurren los grandes errores, ¿eh? Los grandes errores de interpretación. Cuando la persona no sabe que hay otros niveles más profundos de conocer y entender lo que está escrito en la Torá y en los profetas y en todas las escrituras, eh, la persona interpreta de acuerdo a la escuela que recibió, si es que tuvo alguna escuela, porque algunos ni siquiera han tenido alguna escuela, no han ido a algún seminario, no han estudiado con algún maestro, simplemente han estudiado solos. Y bueno, no estoy en contra de estudiar solo, yo también he estudiado solo en muchos aspectos, pero sin embargo también tengo estudios con maestros. Bueno, es importante tener un maestro, muy importante tener un maestro, porque el maestro a su vez tuvo un maestro y el otro tuvo un maestro y un maestro. Entonces viene una transmisión de maestro a estudiante, de maestro a estudiante, y no significa que uno va a estar repitiendo exactamente lo que dijo el maestro, porque el maestro pudo haber tenido algún error. Bueno, el estudiante, si se da cuenta, no va a continuar con el error. Y no pasa nada, todo está bien, porque así vamos despejando y vamos creciendo. Pero lo que estoy tratando de hacer entender que cuando se interpreta la escritura, la Torá, se interpreta desde el primer nivel, el Pashat, los errores que se cometen son enormes. Porque se cree que eso es todo lo que hay. Se cree que eso es todo lo que hay. Entonces hay pasajes que son realmente difíciles de entender, oscuros, que no se ajustan quizás al sistema actual que vivimos nosotros, porque ese es un grave error de hermenéutica, de exégesis, querer aplicar el texto que la Torá tiene más de 3.000, casi 3.500 años que fue entregada, querer aplicar esos tiempos en la forma, en el tiempo que fue entregada exactamente al tiempo que está ahora. No es posible hacer eso, a menos que entremos en los niveles más profundos de entendimiento. Cuando entramos en los niveles más profundos de entendimiento, entonces sí encontramos las aplicaciones de la Torá para la vida actual. Y podemos, en cierto punto, prescindir de algunas cosas que posiblemente no puedan encajar en nuestro tiempo. Eh, y entonces eso nos ayuda a comprender y no perdernos y no estar desdeñando, alejando y literalmente ir en contra del mismo creador, del mismo Dios. Bueno, hay muchas cosas en eso, pero no es el tema de la parashat, y no quiero meterme en eso. En algún momento yo espero hacer un comentario sobre eso, hacer una clase y comentar sobre eso, no con el ánimo de polemizar ni pelear con nadie, no me interesa eso, no, no tengo ninguna intención de entrar en discusiones con nadie, cada quien es dueño de ir por donde quiera, solamente exponer para quienes quieran escuchar la forma en que
en que muchos creemos que debe interpretarse la escritura, aunque tiene muchas interpretaciones. Los sabios hablan de 70 interpretaciones de la Torá. Bueno, eso tiene toda su razón. Entonces, eh, lo que quiero comentar con respecto a la parashá que hemos leído, quiero irme un poco más profundo. Y quiero hablar de puertas. Quiero hablar de puertas, porque claro, bueno, tenemos aquí, dice, designa jueces y policías. El Ari, el Arizal, él comenta y habla eh, sobre estos pasajes de la Torá, y en un nivel muy profundo, nivel Sot, nivel de Kabbalah. Entonces él habla de las puertas, que está relacionado esto con varias cosas. En primer lugar, habla de que está refiriéndose a las puertas que tenemos por donde nos entran y por donde también sale de nosotros conocimiento, entendimiento, como por ejemplo lo que nos entra por los ojos serían una puerta, los oídos serían otra puerta, la nariz otra puerta y la boca otra puerta. Esto lo conecta con, con ciertos niveles del árbol de la vida. Y vamos a ir entrando en eso poco a poco. Pero antes de eso, eh, como lo que quiero hablar es en relación a la conciencia, conectado con esto, con lo que tenemos en la parashá, y que he leído, apunto para allá porque tengo la Torah ahí. eh, entonces, con lo que quiero conectar desde nuestra conciencia, para que veamos que los jueces y policías que nos habla la Torá son jueces que primariamente tenemos que tener activos y funcionales dentro de nuestra conciencia, para que luego las puertas que tenemos, como ya mencioné, ojos, oídos, nariz, boca, puedan, digamos, tener la separación, digamos, en la diferenciación que hay entre una puerta, lo que está dentro, lo que está fuera, o un muro, un umbral. También hay una diferencia entre lo que hay fuera y lo que hay dentro. Diferencia entre lo que entra hacia nosotros por los medios visual, por ejemplo, oído, y que se instala dentro de nosotros, cómo lo gestamos dentro de nosotros. Si es que tenemos la capacidad nosotros y la inteligencia de poder decir, acepto que esto entre y se anide en mí y se quede en mí, o simplemente lo repelo, lo saco porque entiendo que es algo que no me viene bien ni a mí ni a quienes me rodean, porque tarde o temprano eso que entra, que yo dejo entrar a mí, lo sacaré de mí. Porque eh, el maestro de Nazaret, Yeshua, dijo que de la abundancia del corazón, y corazón también se refiere a mente desde el punto de vista hebreo, habla luego la boca. Entonces, lo que yo dejo abundar dentro de mí, lo que dejo entrar con mucha fuerza, y lo dejo que se anide allí, finalmente mi boca en algún momento lo va a decir. También lo va a decir mis ojos con una mirada, ¿ah? Con la forma en que yo miro algo a alguien, lo que miro una situación que está haciendo, estoy hablando. También puedo hablar con mis manos, ya sabemos el lenguaje de señas. Podemos hablar con alguna seña, no sé, no significa que tengamos que saber el lenguaje de señas, pero hay señas que son culturales y que estamos hablando con eso. Entonces, cuando en Bereshit se nos habla del huerto del Edén. Aquí hay una alegoría muy interesante que es importante que se la comparta, no sé si la he compartido otras veces, que está relacionada con el trabajo que el Eterno le da al hombre cuando lo pone en el huerto del Edén. Y le dice que debe labrarlo y cuidarlo, labrar y cuidar el huerto. ¿A qué se refiere con labrar y cuidar el huerto? Si entendemos que el trabajo fue digamos, un añadido que vino después de lo que conocemos como la caída, que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí al hombre se le dijo que trabajaría y ganaría el pan con sudor y cosas por el estilo. Bueno, se está refiriendo a una forma distinta de ver la actividad en sí. Y principalmente, aquí algunos sabios han visto de que el Eterno está hablando que el huerto a que se está refiriendo la Torá allí, en un nivel elevado, en un nivel de Kabbalah, es que la conciencia es la mente humana. Entonces, atentos debemos a estar a qué árboles crecen, qué frutos dan esos árboles que crecen dentro de nuestra mente. En la Torá, y aquí vamos a ir conectando cosas.
En la Torá no se nos habla que habían dos árboles en el huerto. Estaba por un lado el árbol que producía el conocimiento del bien y el mal, y estaba el árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal tenía, eh, era un solo árbol, ¿ah? Era un solo árbol. Y este árbol con el árbol de la vida estaban conectados por las raíces por abajo. Entonces, había conexiones internas, podríamos decir, desde un punto de vista, en nuestra conciencia también crece constantemente el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Cuando la Torá nos dice, Moshe nos ha dicho en este mismo libro que estamos estudiando, y aquí pongo delante de ustedes la vida y el bien, la vida y el bien. ¿A qué se refiere con la vida y el bien? Eso es el árbol de la vida, ¿eh? Árbol de la vida. Está escrito en otros pasajes de las Escrituras que árbol de vida es tu Torá, la instrucción, la enseñanza. Torá significa instrucción y enseñanza. Árbol de vida es. Entonces, hay puntos en nuestra conciencia, en nuestro estado mental, en que entra la energía, en que entra la energía divina, y la energía divina allí se divide, como he dicho yo en otras parashot, se dualiza, se separa. ¿Por qué? Porque allí están los puntos raigales, están, digamos, los elementos raigales en que nuestra conciencia decide qué hemos de sacar luego que entró la energía divina a nuestro ser, a nuestra conciencia. Entonces, están, por así llamarlo, como dicen los sabios, las cámaras internas en que nosotros decidimos por nuestro deseo profundo y por la capacidad de discernir qué es lo que vamos a manifestar, qué es lo que vamos a sacar desde ese punto y qué vamos a dejar que se anide dentro de nosotros. Entonces, para que se manifieste en nuestra conciencia la dualidad del bien y el mal, quiere decir que la energía o que dentro de nosotros habitan, habitan estas dos energías, el bien y el mal, conocidos dentro del ámbito de la Torah como Yetzer Hará, la inclinación al mal o la formación al mal, Yetzer Hatov, la inclinación al bien o la formación del bien. Entonces, estas cámaras están dentro de nuestra conciencia. Y estas son las cámaras que son previas a los portales que tenemos. ¿Qué vamos a dejar entrar, como dije? ¿Qué vamos a dejar salir? ¿Cuál va a ser la manifestación? Es decir, la energía entra a nosotros, se acomoda, busca los portales internos y los portales internos se separan de acuerdo a lo que nosotros llevamos, de acuerdo a la intención profunda de nuestro ser y nuestro corazón. Entonces, cuando el creador le dice al hombre, cuida el árbol, si bien es cierto, el hombre no tenía este problema que tenemos ahora nosotros cuando estaba en el huerto, porque no había aún comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, no tenía este problema de que habían dos energías dentro de sí. Una que estaba para disparar, digamos, del bien y otra para disparar de lo negativo, de lo que nos causa daño. No tenía ese problema cuando estoy citando el punto de la alegoría que estoy haciendo. Pero luego sí la tenemos nosotros. Sí la tenemos nosotros y la pasó a tener también Adán, etcétera, etcétera, y ahí fue transmitida al resto de los hombres. Entonces, el punto es que ahora nosotros tenemos que poner atención a qué está pasando en nuestras conciencias. Porque como he dicho en algunos de los comentarios yo, todo, todo lo que ocurre, todo lo que ocurre en nuestra vida ocurre dentro de nosotros. Y aquí donde tenemos que detenernos en estas cosas que estoy diciendo para pensar profundamente, pensar qué es lo que ocurre en mí, qué dejo ocurrir dentro de mí, qué cosas hay que no puedo detener que ocurren dentro de mí, qué cosas hay que sí puedo detener si me esfuerzo un poco más y puedo detener cierta intención, cierta inclinación. Solamente si me esfuerzo un poco más la puedo detener. Pero la pregunta que me tengo que hacer cuando por enésima vez, por tantas veces la he vuelto a hacer, ¿por qué la sigo haciendo? ¿Por qué sigo cayendo en aquello? Bueno, ahí tenemos que la formación del mal está y ha formado una energía tan fuerte, tan grande, que le hemos dado
le hemos dado allí fuerza al ángel de la muerte, que es el Satán, le hemos dado fuerza no obedeciendo el precepto que nos dice no vayas por ahí. Ese no es el camino de la vida. Ese no es el camino de la vida. Porque cuando el Creador dice a través de Moshe, lo que escribe, dice, he aquí pongo delante de ustedes la vida y el bien. ¿Y a qué se refiere con que pongo la vida y el bien? Lo que está poniendo delante de ellos y recordando Moshe, lo que ha hecho en todo este libro, todo el libro de Barim, Deuteronomio, es recordando los mandamientos. Por eso este libro se conoce como palabras. Ese es el significado de la palabra de Barín, palabras. Pero a la vez también podemos decir que es como una repetición de la Torah, de los mandamientos, resumida por Moshe magistralmente como maestro y profeta, es resumida para que el pueblo también aquí, con uso de lo emocional, del estado emocional que tenía Moshe, tan fuerte y tan profundo como legislador, como maestro y a la vez como padre del pueblo en sí, está con un estado emocional que lo embarga. Hemos hablado de eso en la primera parashá de Devarim, justamente la parashá de Devarim, qué estado había tomado Moshe. El Ari es el que dice que Moshe fue como llevado a su estado de ser un embrión, de estar dentro de su madre. Entonces, eso cambió la perspectiva de Moshe, eh, porque está para ser alumbrado, para alumbrar, y no solamente para alumbrar cosas nuevas, para volver a salir nuevamente, de nuevo, en un sentido metafórico del vientre de la madre, sino que también para mostrarle a todo el pueblo que ellos están en un proceso de inmadurez emocional, de inmadurez física, un estado casi fetal, y que para que pudieran ellos conquistar y entrar en la tierra prometida, entrar en Malhut, porque el libro de Devarim significa Malhut, y la tierra prometida no es otra cosa más que Malhut. Fíjense que toda la alegoría de la tierra prometida, de que sea Canaán, que sea el lugar que habita Israel ahora. Hay un sentido natural, sí, hay un sentido físico, claro que lo hay, pero es mucho más allá que eso. O sea, no se va a gastar tanto lío, tanto problema, tanta cosa así, simplemente por una tierra que podríamos decir, que ahí está el centro del mundo, como se dice, el punto donde fue edificado el templo es el centro del universo. Se pueden decir muchas cosas y muchas cosas bonitas. Pero el punto es que eso no es lo más realmente importante y el meollo del tema. El meollo del asunto es que cuando hablamos de la tierra prometida es una alusión a la capacidad de manifestar. La tierra prometida, miren, escuchen esto, es muy importante lo que estoy diciendo. La tierra prometida, esta promesa, esta ilusión interna en la conciencia humana, que puede ser lo que sea que usted tenga, y vamos a cosas muy simples, que sea su negocio, comprarse una casa, tener una familia, no sé, lo que sea que usted tenga, su tierra prometida. ¿Qué es lo que es todo esto de la tierra prometida? Es la capacidad, aprender, tener la sabiduría, alcanzar el crecimiento, la madurez interna, emocional, en todos los aspectos de nuestro ser, para ser capaces de manifestar. ¿Qué es manifestar? Traer a la existencia, traer a la existencia la idea. Es como hablar del éxito. ¿Qué es el éxito? El éxito es manifestar, es la capacidad de manifestar la idea que se planeó, se planificó en un momento. Eso es tener éxito. Entonces, cuando hablamos, lo vuelvo a repetir, cuando hablamos de tierra prometida, no es otra cosa más que aprender cómo manifestar y aprender a manifestar desde nuestra capacidad interna, desde la naturaleza interna de nuestra Neshama, desde nuestro ser profundo, desde nuestras capacidades que podríamos decir que van más allá de la materia, porque la materia está sujeta a nuestra conciencia. Se sabe y sabemos ahora, por una cosa que le llaman biohermenéutica, que en realidad no es algo tan nuevo. Yo la verdad es que creo que eso es simplemente una palabra nueva, una palabra moderna para algo muy antiguo que ya lo tenían los sabios. Por ejemplo, uno de los casos que tenemos de los patriarcas que más manifestó cosas fue Jacob. Jacob fue
un tipo que cuando tuvo que irse tuvo que salir, fíjese, tuvo que salir de la tierra prometida, de Canaán, tuvo que irse a Harán. Pero en ese proceso él estuvo estudiando con grandes maestros, con Jenny Ever, y estos le enseñaron cuáles eran los secretos de la conexión con el mundo superior, de modo de poder manifestar aquí en la acción, en la vida, lo que queremos, lo que necesitamos, traerlo a la existencia. Y vemos, por ejemplo, un ejemplo les voy a dar de lo que hizo Jacob. Por ejemplo, cuando su suegro le cambiaba el jornal, es decir, el pago por trabajar él, los 7 años que tuvo que trabajar por ambas mujeres, ya sabemos la historia de esa, no voy a contarla, eh, por Lea y Raquel. Eh, y cuando le cambió muchas veces el salario y en un momento vio que le dijo, mira, las ovejas manchadas, todas las que salen manchadas, como eran pocas las que salían manchadas, esas serán para ti, será tu salario, le dijo Labán. ¿Qué pasó? Que Jacob, como conocía los mundos superiores y conocía, podríamos decir, algo, metafísica. Metafísica es una palabra que simplemente va más allá de la física, ¿eh? No es una palabra que tenga algo más, algo raro, no, no. Simplemente habla de que va más allá de la física, de la fisicalidad, de las cosas físicas y tangibles. Entonces, Jacob, ¿qué fue lo que hizo? Dice que tomó unas varillas de un árbol, las peló en partes, les quitó la cáscara y otras partes las dejaba con cáscara, y que las puso donde los animales abrevaban, cuando era el momento de llevarlos a brevar. ¿Y, y qué pasó? Que justamente las ponía cuando las hembras estaban en celo. Y por la noche, un día, él entrando en el mundo superior a través de su Neshama, subía a los mundos superiores y podía ver su Neshama qué estaba pasando. ¿Y qué es lo que vio? Que los machos que cubrían a las hembras eran la mayoría de colores manchados, los machos. Entonces, ¿qué pasaba? Que las ovejas empezaron a parir puros chivos y corderos manchados. Entonces, empezó a tener más riqueza en ese sentido, más porción, más ganancia Jacobo que Labán. ¿Qué vio Labán después? Bueno, dijo, vamos a cambiar, ahora las manchadas son mías, pero bueno, ese es un ejemplo que les pongo allí. Entonces, y el ejemplo cúlmine que está en este mismo pasaje que estoy mencionando, o digamos en la misma historia de Jacob, por supuesto en el nivel superior de entendimiento, cuando él en el vado de Jabó, es decir, al cruce del río, el río Jordán, se queda una noche porque tiene que buscar a alguien y lucha con un varón, lucha con un ser que se ha considerado como Dios, como ángel extraterrestre, como quiera, da lo mismo, exactamente lo mismo, es que todo es eso. Y lucha con él. ¿Y qué hace? Lucha con este ser que es tremendamente poderoso, pero Jacob tenía una capacidad, como digo, de manifestar. Manifestar. ¿Por qué? Porque tenía conexión con mundos aún más superiores que lo que este malaje, este mensajero que estaba allí, poseía y conectaba, al punto que lo venció. Peleó con él y lo venció. ¿Qué era eso? Entonces, de eso estamos hablando, de eso estamos hablando, de que los seres humanos seamos capaces de manifestar las capacidades internas que tenemos y no vivir solamente en nuestro cuerpo animalesco, no solamente manifestar los deseos, manifestar eh, eh, todo lo que tiene que ver con lo instintivo de nuestro cuerpo, qué sé yo, lo emocional, los berrinches, bueno, también las cosas buenas que poseemos, pero poder manifestar unas capacidades superiores y mayores, no para ego, no para un ego razón mí, es decir, ego deseo solo para mí, egoístamente, sino claro, para uno, porque siempre las cosas pasan por uno, las energías de bendición siempre pasan por uno, incluso las negativas también. Luego eso también siempre debe expandirse a los demás. Por ese es el secreto, ¿eh? Para que, para que los intelectos superiores bajen a nosotros y nos sean dadas estas capacidades, se nos abra esta capacidad y podamos conectar y entender y llegar a recibir nuestra tierra prometida, que es la capacidad de manifestar, no tenemos que tener ego, que tienen los que se han apoderado del mundo, que solo quieren para ellos y creen que van a vivir solos. Y por eso que todo esto se les va a volver humo y agua, y
simplemente humo y ceniza en un momento determinado. Todo lo tienen que hacer a la guerra, con lucha, con pelea, con devastación, con, con aplastar a los otros. No, el trabajo que viene hecho, bien hecho, desde el punto de vista de conquistar esto dentro de nosotros, lo conquistamos a base de qué? A base de aprender a accionar correctamente con el mundo, con las leyes universales. Eso hace de que nunca desconsideremos a nuestro prójimo, que nunca nos creamos mejores, mayores o por sobre nuestro prójimo, sino al contrario, vemos a nuestro prójimo como igual a yo, como yo mismo. Eso es la gran diferencia. Porque si no vamos por ese camino, no vamos a encontrar eso tampoco. Y vamos a seguir en la bestia que se manifiesta en el alma física, en el nefesh, en el alma más baja de nuestro ser. Bueno, entonces, eh, tenemos, como dije, tenemos unas puertas nosotros con las cuales tenemos que poner jueces, tenemos que poner alguaciles para que cuiden estos. Estas puertas están relacionadas con lo siguiente desde el punto de vista de la Kabbalah. Los ojos son Jochma, están relacionados con la sabiduría excelsa, esa amplia, esa que se amplía. En el árbol de la vida, Jochma, no la Sefirá es de Jochma. Eh, tenemos después en los oídos, tenemos Binah. Binah está relacionada directamente con todo lo que es racional, con todo el conocimiento lógico. Luego tenemos Tiferet, que es la nariz, la respiración, la respiración. Y finalmente tenemos la boca, que es Malhut, la que manifiesta. La que manifiesta lo que dije hace un rato, la abundancia del corazón. Es decir, cuando ha entrado sabiduría a nosotros, a través de nuestros ojos, a través de lo que vemos, hemos percibido sabiduría, hemos entendido sabiduría, hemos comprendido sabiduría. Luego de eso que hemos comprendido sabiduría, la sabiduría le da el pase, por así llamarlo, con con esa chispa divina que viene, con ese intelecto divino, se le da el pase a Binah. Binah tiene la capacidad de, eh, de dar forma, de formar a esa sabiduría que viene de Jochma. Y le da forma, le da límites, de acuerdo al proyecto que yo quiero hacer. Porque el intelecto primero bajó de Keter, de la Sefirá superior, del mundo superior, bajó hasta Jochma, sabiduría, el chispazo de la idea. El chispazo de la idea, cuando se nos enciende el bombillo y viene luz. Pero esa luz, ¿qué necesita? Esa luz necesita eh, que, eh, que se le dé forma. La luz necesita una conciencia que le dé forma, una conciencia que le ponga límites, que, que, por ejemplo, si usted tiene un proyecto de construir una casa, diga, bueno, esta casa va a tener 2 pisos, 3 pisos, va a tener un patio o 2 patios, tantos baños, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo que doy, ¿no? Eso lo hace la Binah. Binah. Entonces Binah, porque es la lógica, es la que pone los órdenes y los límites y todas esas cosas. Luego tenemos algo muy interesante aquí, eh, que tiene que ver con la nariz. Con la nariz, ahí está conectado con la sefirá de Tiferet. Y la sefirá de Tiferet es una de las sefirot que, a ver, es tan especial esta sefirá que giran alrededor de ella otras sefirot. Eh, que en realidad todas las sefirot están alimentando a Tiferet porque es el yo personal de la persona, es el esplendor, es también considerado como el sol como arquetipo. El arquetipo humano de esta sefirá es Jacob, y Jacob es conocido también como el hombre que alcanzó el mayor nivel o el nivel que se espera de todos los hombres en la tierra. Es decir, alcanzó un nivel de conciencia muy muy elevado, porque él no se consideró a sí mismo, sino alcanzó a considerar el amor al prójimo. Es decir, él
configuró en sí mismo la potencia que tenía su abuelo Abraham, que era el amor, el Gesed. Abraham amaba a todo el mundo, era un hombre de su casa completamente abierta, incluso tenía allí un poco de distorsión porque podía entrar cualquiera a su casa, él no se fijaba en quién fuera, y no cuidaba eso Abraham aparentemente. Eh, y también por otro lado, también Jacob pudo tener también aprender de la rigurosidad de su propio padre, que era Isaac, tenía cierta rigurosidad. Era todo al contrario del padre Isaac, porque Isaac, por ejemplo, eh, tenía tal rigurosidad consigo mismo que cuando ocurre el evento de la quedada, es decir, la atadura de Isaac, conocido como o sea, ese es el nombre correcto que da la Torá, pero es conocido como cuando es sacrificado, aunque no fue sacrificado, sabemos que no. Eh, es tanto que los Midrashim dicen algunos que Isaac como que él quería ir corriendo para que hicieran aquello, decir, bueno, si tienes que matarme, si tienes que hacer esto, hazlo, vamos, vamos. Porque era un hombre ya de 38 años, no era un niño como lo ponen en las pinturas, los pintores. Entonces tenía una prestancia para aquello, entonces ahí había como una exageración de no tener límite, de e incluso perder el amor por sí mismo. Porque es un error, fue un grave error de eso que le ocurrió a Isaac. La vida es el don más preciado, y fíjese que es tan preciado el don de la vida que se puede transgredir cualquiera de los mandamientos prohibitivos por causa de salvar la vida de una persona. Se puede, por ejemplo, usted si tiene que robar para comer o sobrevivir, usted puede hacerlo y no será juzgado por eso. ¿Por qué? Porque su vida es más importante que guardar un mandamiento de no robar. Estoy dando un ejemplo, ¿no? En Shabbat, por ejemplo, que hay un montón de prohibiciones para Shabbat, porque es el día de cesación, de descanso y de conexión mayor con la divinidad, eh, se puede transgredir cualquiera de los mandamientos de Shabbat con tal de salvar una vida. Entonces, eso no lo tenía considerado Isaac, sino que, bueno, no pasa nada si tienes que quitarme la vida. Bueno, ahí viene. Entonces, pero ocurre con la Sefirá de Tiferet, que está conectada con la nariz. Como digo, tenemos que poner alguaciles y jueces en estas entradas que tenemos, que a la vez son entradas y salidas en algún sentido. La nariz nos conecta con el olfato, con el olfato. Eh, Me ha dado mucha risa alguna vez de haber visto a alguna persona conocida que cuando siente el aroma de alguna cierta comida, no se pueden resistir, no pueden parar, es decir, no pueden, parten a comprarlo si no lo tienen a disposición o si lo tienen a disposición, ya lo toman enseguida. Porque es que no me aguanto, es que el aroma. Las personas, por ejemplo, que les gusta mucho el café, ¿no? Pero hay casos en que pasan los años y ya el café no les viene bien y no tienen que tomarlo. Pero sienten el aroma y pierden el control. Otras personas que entran en problemas, por ejemplo, o sea, personas que tienen problemas de obesidad y que saben que tienen que cuidarse de ciertas comidas porque, bueno, ya han entrado en problemas de salud, viene el aroma de una comida y no se resisten, no se aguantan. Y ese aroma puede ser a cualquier cosa. Estoy mencionando cosas muy simples para que me entiendan la idea. Puede ser un aroma a entrar a determinado lugar, que no es quizás el mejor lugar, pero hay cierto aroma que la persona, porque el aroma es considerado uno de los sentidos como más, eh, a ver, el aroma y la vista son considerados como dos sentidos como que mienten poco, aunque la vista nos miente más que el aroma. Porque, por ejemplo, eh, los animales se guían mucho por su olfato. Y los animales herbívoros, yo me crié en el campo, recuerdo ver a los caballos comer, y a mí me gustaba verlos comer. ¿Ah? Alguna vez estuve cerca de los caballos que habían en mi casa y los vi comer, yo sentado, observándolos, mirando, era niño, y yo veía cómo el caballo o uno de los caballos comía de una forma y tomaba pasto y tomaba, y de repente llegaba a ciertos pastos y no los cogía. Y la pregunta, bueno, los conocen ya y otros les toman el aroma.
toman el aroma al pasto que van a comer. Y claro, un aroma que no les viene bien, que no les da un buen sentido, eh, no lo van a comer, porque el aroma les está avisando. Entonces, ahora, cuando tenemos estos sentidos como el olfato, ahí estamos hablando de qué puede ser lo que nos viene bien, qué nos viene mal, qué nos comemos, qué nos comemos o qué no comemos. No solo estamos hablando aquí de la comida kasher mencionada en la Torá, estamos hablando de cualquier persona que coma, que no coma kasher, también esto que estoy enseñando también es para ella si lo quiere tomar. Eh, entonces, saber cuándo algo nos hace mal, entender que si esta puerta que tengo para que entre el aroma me lleva a tal punto que pierdo el control y como lo que no debo comer, pues tengo que ponerle un alguacil, tengo que ponerle un juez, ponerle juez a mi nariz, ponerle jueces y alguaciles a mis oídos. ¿Qué, qué escucho? ¿Qué conversaciones oigo? ¿Qué me permito escuchar? Me gusta estar donde la gente le gusta hablar mal de otras personas, donde usted sabe, conoce a las personas que se cruzan por su vida, sabe quiénes cuando se juntan una vez les encanta hablar mal de otra persona, de quien sea. Bueno, si eso lo descubro en mí, si eso lo descubro, tengo que ponerle un juez a mi oreja, a mi oído, al sentido del oído, no la oreja, ¿no? Al sentido del oído interno de lo que está ocurriendo dentro de mí. ¿Y qué vamos a decir de la boca? Lo conectamos con lo mismo que estaba diciendo, porque la boca finalmente es lo que va a concentrar, es lo que va a concentrar y lo que va a soltar. La boca es Malhut, la boca es la manifestación. Es cuando ya la persona entró todo en su ser dentro, todo está dentro de sí, todas las circunstancias, todo ha ocurrido dentro de sí y ya la persona ¡pum!, empieza a manifestar decisiones. Sí, digo esta tontería, no tengo ningún problema, la digo ya, le digo esto feo a esta persona, insulto a este, le digo esto otro al otro, le bajo el ánimo a este, ya, y ya, y no pasa nada, si yo, porque yo siempre digo lo que quiero. Eso es el caballito de batalla de quien tiene un poco suelta la lengua, la sin hueso, ¿no? Que se dice quijotescamente que la lengua no tiene hueso. Bueno, y eso significa que habla lo que quiere y cuando quiere y donde quiere. Bueno, eso algunas personas lo toman como una virtud. Claro, es una virtud cuando viene bien pensado. Cuando viene bien pensado es una virtud, porque la persona sabe cuándo va a hablar y cuándo va a callar. Pero cuando no está bien pensado, cuando no está bien canalizado digamos, en los portales internos, en las cámaras internas, donde, donde pudo haber tomado la energía negativa, pudo haber tomado la energía negativa del mal con la intención hiriente, la intención de una crítica mordaz, sin misericordia, no con la intención de ayudar a que la persona se eleve, suba y mejore, sino simplemente con la actitud de derribar a la persona. Bueno, ¿qué estamos viviendo allí? Estamos teniendo una actitud muy negativa con este portal que tenemos aquí. Entonces, y pondrás, dice la Torá, y pondrás, veamos lo que dice literalmente, debes asignar jueces y policías en todas tus ciudades que hacen tu jueces y policías en todas tus ciudades. Entonces, estoy alegorizando, por eso dije que estoy alegorizando con esto, de que tenemos que poner estos jueces y estos policías en los portales que tenemos internos nuestros, porque finalmente no necesitaríamos policías ni jueces si nos portáramos bien todos, si todos tuviéramos los controles internos, autocontroles internos. ¿Por qué tenemos que poner jueces y policías? Porque en realidad internamente no nos estamos manejando bien. Es decir, estamos con un problema de manejo interno propio y personal. Eh, Hay un pasaje de la Torá en Génesis, tomé unos apuntes por aquí, de Génesis capítulo 18. En esta parashá, que es la parashá Vayará, eh, en esta parashá Vayará se nos habla de lo siguiente, que estaba, dice, Abraham, dice, estaba a la puerta de su casa,
Cuando vinieron estos hombres, 3 hombres que fueron a su casa, que tenían un carácter superior, no eran simplemente hombres, y él estaba allí a la puerta esperando al calor del día. Además estaba Abraham recién circuncidado, era el tercer día, y van estos seres con misiones y pasan por la casa de Abraham. Y hay una palabra, 2 palabras que utiliza Abraham allí en aquel momento. Las palabras son Petach Hagoel, Aogel. Y dice ¿y qué significa esto? Significa la puerta, que Abraham estaba a la puerta, y esto está relacionado con la emoción, con lo que hablé inicialmente. La puerta, el paso de una emoción a otra, es en donde el ángel de la muerte, fíjense, el ángel de la muerte, el Satán, el ángel de la muerte opera. Y está escrito en el Zohar de que el ángel de la muerte ataca al hombre, al ser humano, lo ataca desde la emoción. O sea, ¿y la emoción dónde se genera? La emoción tiene un proceso que está relacionado íntimamente con nuestro intelecto superior. Primero hay una vibración. La vibración es el chispazo de la idea que viene a la persona, que la genera la persona con la energía que le está entrando constantemente, porque a nosotros no es que en momentos determinados nos venga cierta energía divina y entre por Keter, es decir, por nuestra parte superior de la cabeza, es una forma de decirlo. Y nos entra porque hay constantemente un fluido, porque si no, si ese fluido se cortara, nos morimos. Todo el universo es sustentado por el Creador constantemente, constantemente. Entonces, esa energía está pasando constantemente y luego nosotros internamente, como ya lo mencioné hace un rato, eh, hacemos la transformación interna de acuerdo a la intención, de acuerdo al estado de conciencia que estamos manejando y que estamos manifestando en ese momento. Vamos a darle el tinte, por así llamarlo, el color de luz o de oscuridad a lo que sale por nosotros. Entonces, Petach Hagoel significa esto: la puerta, el paso de una emoción a otra. Es donde el ángel de la muerte opera, donde el ángel de la muerte opera. Es el lugar de la semilla. Fíjese, es el lugar de la semilla. El punto raigal es la conciencia. El punto raigal es la conciencia nuestra. El punto raíz. Raíz. Es decir, y una raíz es algo que se anida, algo que echó raíces para producir un árbol o un arbusto que da una semilla. El punto intencional. El punto intencional. De allí sale el mal o sale lo bueno. Donde la unidad, es decir, la energía unitaria que viene desde el mundo superior, que siempre es unitaria o está unificada, no es dual, eso quiero decir, no es dual, se divide, se fragmenta, se dualiza. Entonces, estos puntos son los que tenemos que cuidar nosotros. Porque una vez que nosotros manejemos estos puntos, pues no hay necesidad de jueces en las ciudades, no hay necesidad de alguaciles que metan a los sentenciados a la cárcel y los custodien y esas cosas. Todo esto viene, es remedio. Por supuesto que tenemos que usarlo mientras sea necesario, pero la idea es que avancemos para que esto no sea necesario. Es, es hermoso escuchar alguna noticia de vez en cuando que hay cierto país o hay cierta ciudad en un país donde la cárcel tuvieron que cerrarla porque por años no era necesaria. Y había un alguacil, bueno, porque tenían que tenerlo por las leyes del país, pero en realidad que no era necesario, porque nadie incurría en ningún delito que fuera necesaria la presencia de un alguacil o la presencia de un juez. Son, son estados de conciencia de esos grupos de personas que, que posiblemente en otras áreas de la vida puedan tener sus defectos, como todo ser humano, pero por lo menos allí han avanzado muchísimo. Mucho, 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 de que no sea necesaria tener una cárcel, jueces y alguaciles, ya es un avance muy grande. Es un avance muy grande. Entonces, eso lo traslado yo a todo lo que les he estado comentando, para que nos, en estos días que nos vienen, eh, en estos días que nos vienen, con el mes de Lul,
días de reflexión para nosotros, para nuestra vida, eh, pues hagamos reflexión y veamos y nos paremos frente a nosotros, nos observemos, nos miremos. Hemos avanzado, hemos crecido en nuestro estado de conciencia. Un milímetro que hayamos avanzado es para el que avanzó, que le costó mucho a lo mejor, tiene mucho valor, tiene mucho valor. Así que lo que hayamos avanzado, no importa, si avanzamos es lo importante. Vamos adelante siempre con los cambios y recordemos que todo ocurre dentro de nosotros. Y una vez que ocurre dentro de nosotros, siempre sale hacia afuera. Y cuando sale hacia afuera, sale en beneficio nuestro o al contrario, como también sale en beneficio del prójimo o como también puede salir al contrario de beneficio para el prójimo. Vayamos por la vida, vayamos por el amor, vayamos eh, por escoger el mandamiento y así alejamos y le quitamos la fuerza al Satán sobre nosotros. Y en esto estamos ayudando al mundo superior en el trabajo de ayudarnos a elevarnos constantemente. El mundo superior podría en un chasquido cambiar todo, en un chasquido cambiar absolutamente todo, pero recibiríamos el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza, ¿por qué? Porque yo tengo trabajo conmigo mismo y tengo que llegar a la conciencia de hacer ese trabajo y hacerlo con mi mejor ánimo y disfrutarlo de ello y llegar al punto que expliqué, al punto de manifestar la tierra prometida. La tierra prometida es eso que dijimos, la capacidad de manifestar. Y la mayor manifestación que todos esperamos es ser liberados de todas de todas las limitaciones que tenemos en este mundo de Malhut. Este mundo de Malhut está limitado así a propósito, ¿o usted cree que esto es casualidad? Algunos creen que esto es casualidad, que Dios es malo, que Dios nos quiere oprimir, que le gusta esto, que le gusta aquí, allá. No, no es casualidad. Y no hay. Lo que pasa es que hay que entrar en los niveles de entendimiento más profundos de la Torah para poder captar estas cosas. Si no, nos quedamos allí, nos quedamos peleando con Dios. No peleamos con Él. Lo que están haciendo muchos, ¿eh? Y están haciendo esto a tal punto que un día se reunirán muchas naciones y querrán guerrear en contra de él y querrán hacer guerra al pueblo de Israel, porque el antisemitismo está muy fuerte en esto, en este pensamiento, porque si van en contra del Dios de la Torá, van en contra del pueblo también que sale mencionado en la Torá. Entonces, finalmente, en algún momento, lo que van a hacer es juntarse muchas naciones y querer hacerle guerra al pueblo de Israel y al Dios de Israel. Y también está escrito que el Dios de Israel actuará en ese momento. No caigamos en errar la vida por desconocer las escrituras, en seguir enseñanzas que no nos llevan a unificarnos nosotros mismos ni a unificarnos con la divinidad. Hay, es tan poco lo que entendemos de la divinidad, es muy poco, muy poco. No sabemos muchas cosas que han ocurrido y que se hacen. Pongamos los oídos a sabios que nos enseñan todo el conocimiento completo, no convenientes, no atrincherados con ciertas ideologías y cosas así, sino a quienes buscan por amar por sobre todas las cosas, porque ese es el gran mandamiento. ¿Y dónde está ese mandamiento? Está en la Torah. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando le preguntaron a Yeshua, al maestro de Nazaret, le dijeron, ¿cuál es el gran mandamiento? Le dijeron. ¿Qué dijo él? Sin titubear, dijo. El primer mandamiento es, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Eterno es nuestro Elohim y el Eterno es uno. Y el segundo, dijo, y el segundo, y el segundo más importante es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde están esos mandamientos? ¿Dónde están esos códigos universales, leyes universales? Están en la Torah. Allí están. Así que vayamos por eso, amemos, que eso es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Bendiciones para todos y que tengamos un hermoso mes de Elul y todo sea para bien. Shalom.